Historia de la educación y la pedagogía. La educación en la prehistoria o primitiva. La educación tenía las siguientes características. Era imitativa, doméstica y mágica. El medio de enseñanza se realizaba por la imitación, temor e importancia de lo desconocido y la supervivencia. El padre cumplía el rol de docente y el hijo del alumno. La base de ella se hacía de manera espontánea y se adquiría por la convivencia de padres e hijos. Educación o pedagogía de la antigua Grecia. Los niños no recibían educación, solo los hombres. La educación griega se divide en tres grandes épocas, las cuales son la homérica, época heroica, es de tipo pastorial y agraria. Los esclavos recibían solamente una educación manual. También está la época clásica, periodos de lucha, deportes, lectura, escritura, gimnasio, de continuidad de educación deportiva y filológica. En tercer lugar está la helenística. Era un maternal que se caracterizaba de 1 a 7 años, escuela básica que iba de los 7 a los 14 años, gimnasio de los 14 a los 18 años y finalmente servicio militar de 20 años. Educación del siglo XVIII. Sea una educación estatal o sea nacionalista. Esto tiene su apogeo en Europa, sobre todo en Francia y América. Se divide en 3 momentos. Asamblea Constituyente, educación de todos los ciudadanos. Asamblea Legislativa, leyes. Asamblea de Convención, guerras civiles en Francia. La Ilustración, o también llamado el siglo de las luces, se da el triunfo de la razón. Inicia en Francia, es un movimiento cultural y político. Dos clases sociales, privilegiados y no privilegiados, se enfrentan. Se da una desigualdad social. Se basó en Rousseau y Pestalozzi. Siglo XVIII, siglo pedagógico por excelencia. Educación en la etapa contemporánea. Esta etapa se caracteriza por el impacto del romanticismo como movimiento histórico-cultural. Personajes como Kay, Ellen y Pestalozzi son de gran importancia, en particular los dos últimos por filosóficos y pedagogos. A finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XX, la educación y la pedagogía se caracteriza por la fundamentación filosófica de grandes autores como Freire, María Montessori, entre otros. John Dewey da pauta para que en nuestro país se le dé mayor énfasis en la educación. Educación en la actualidad. En la actualidad la pedagogía presenta un gran desafío frente a la globalización, ya que esta influye en nuestra sociedad económica, cultural, política, científica y tecnológica, por lo que la pedagogía debe fortalecer cada vez más su método, que es la educación, y la educación como parte de la pedagogía actual. Siempre seguirá ocupando un papel importante y cada uno de los educadores y padres de familia tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar al hombre y transformar el mundo.